Bueno, muy buenas noches para todas. Nuevamente en este espacio semanal auspiciado por la Fundación Hora Jaén. Aquí estamos reunidos varios países. Yo estoy desde la ciudad de Medellín. ¿Y quién les habla? Mijal Farid. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es supremamente importante, como todos los que tratamos en esta en esta plataforma, y es precisamente acerca de las preocupaciones y la ansiedad, ¿sí? Todas las personas desde que se despiertan en la mañana saben que deben cumplir un itinerario. Hay personas que no tienen una programación, simplemente viven el diario vivir, pero la tendencia de todos los seres humanos es preocupar. A ver si ustedes me corrigen y me dicen que no es así. Y me pueden decir que podemos decir que la mayoría de los pensamientos están en preocupación. Preocupaciones que pueden ser ficticias. Diríamos que el 90% de las preocupaciones son irreales. ¿Sí? Entramos a veces en un mundo. Reven Achman habla acerca de que el pensamiento tiene la capacidad de crear mundos, tenemos esas creaciones y a veces nos unimos en ello. Entonces, cuando estamos hablando de la preocupación, en vez de preocuparnos, de ocuparnos, nos preocupamos. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le da, digamos, la larga a la preocupación, genera a veces ansiedad. La ansiedad es producto del deseo subconsciente de tener el control, ¿sí? Todas las personas queremos de alguna manera tener el control total de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero Hashem permite que exista un vacío o permite que no haya una plenitud. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que Él es el creador y que el diario vivir realmente no está en nuestras manos. ¿Qué significa esto? Somos conscientes o deseamos y afirmamos, mañana iré a trabajar, mañana iré a tal lugar, ¿sí? Pero eso está en nuestro pensamiento. Y de alguna manera tenemos como una especie de emuná de que eso va a pasar. Pero a veces cuando las cosas no salen como deseamos, pues hacemos un mundo, ¿sí? Y eso sucede más en las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos muy sujetas a esos cambios hormonales. Entonces, a veces cuando estamos en el día 28, pasa que la preocupación es mucho más mayor, ¿sí? Ahora, el asunto de la ansiedad, o sea, de esa preocupación cuando no resuelve situaciones que están inciertas o de alguna manera no atendiste una necesidad o un deseo, casi siempre las preocupaciones aparecen es en la noche, ¿sí? Entonces había una enseñanza muy bonita esta semana de un rap que decía que él tenía una anécdota bien linda y es que él nunca vio a su maestro que tuviera insomnio, ¿sí? Que no tuviera noches que no podría dormir. ¿Por qué? Porque él decía, si mi preocupación, estamos hablando de dinero, por más que yo me quede despierto en la noche, o sea, si despertándome en la noche y contando ovejas y estar pensando, tendría en ese momento saldada la deuda, entonces yo estaría despierto. Pero realmente no sucede así. Es como el que llora. A veces las personas piensan que entre más llore y más llore y más llore, hace la pataleta, se le va a conceder el deseo.
como los niños hacen la pataleta y piensan que por la pataleta que armó, inmediatamente la mamá va a escuchar. Antes a la mamá le molesta eso y le va a decir, no me gustan las pataletas, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, eso está como esa energía de querer a veces tener las cosas más se alejan. ¿Por qué? Porque estamos en un estado no de paz interior, ¿sí? De esa menuja janefes también, sino que estamos en un deseo de querer tener control y querer satisfacer nuestros deseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos enseña el judaísmo es que en vez de preocuparnos, nos ocupamos. Las personas que viven preocupadas en el diario vivir, a veces no tienen una agenda, no tienen planeación de las cosas. Hay que hacer un ejercicio mental y el ejercicio mental para desbaratar ese sentido de las preocupaciones o el pensamiento que cavila de aquí para allá, en fin, en nuestra mente es pensar, ¿por qué me estoy preocupando? Es decir, hacer un acto consciente donde usted reconozca y usted dice, ¿cuál es mi preocupación real? Mi preocupación real es que es el problema financiero, pero escarbar más allá. Mi problema realmente de preocupación es que me quede sin casa, o mi problema de preocupación es que qué dirá la gente, ¿sí? O mi problema es sencillamente porque me voy a sentir desprotegida, en fin, o sea, llegar a la raíz realmente del problema, qué es lo que está causando. Entonces, es importante y desde la psicología nos enseña que identifiquemos qué está causando esa preocupación o inclusive esa ansiedad, o sea, ¿por qué estoy ansiosa? Si yo pudiera estar muy ansiosa y genero ese desespero y yo tuviera las cosas, pues todos pongámonos ansiosos. Por ejemplo, si quisiéramos $1.000.000 y entre más llore y más ansiosa me ponga y yo quiero $1.000.000 y yo quiero $1.000.000, no lo vamos a tener. Pasa es que cuando la persona actúa de una manera objetiva, es decir, sabe que tiene sus necesidades, sabe que tiene sus problemas, es por ejemplo la que quiere pareja. Entre más busca una pareja, más esa pareja como que se desaparece, ¿sí? Da con personas inadecuadas, tiene choques, ¿sí? Como pareciera como que sea contra el mundo. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que tiene, ¿sí? Que primero hay una preocupación, no quiero estar sola, llegar a 50 años, 60 años, estar sola, ¿sí? Porque, digamos, la sociedad hay una presión, ¿sí? De que es importante que una mujer tenga su pareja, ¿ya? Porque si no tiene una pareja socialmente puede haber un rechazo o en fin. Entonces, a veces que puede ser una necesidad real, ¿sí? No quiero estar sola, no quiero llegar anciana y estar completamente en un lugar solo. O puede ser presión de qué dirá de la gente, me dejó el tren, me divorcié, yo fui la que fracasé, ¿sí me comprenden? ¿Sí? Entonces, de ahí cuán importante es que nosotros identifiquemos nuestros sentimientos, es decir, que seamos honestas con nosotras mismas, ¿sí? Entonces, de ahí es necesario que cuando uno se conoce a sí mismo, ¿sí? Y digamos, uno ya identificó, por ejemplo, esa autoconciencia, sé cuál es mi preocupación, cuál es mi necesidad, en fin. Pero vamos al asunto del ejemplo que yo les decía de la pareja. Si una persona, por ejemplo, digamos, en su ansiedad, en su deseo, conoce muchas personas, ¿sí? Y va a actuar o va a tomar decisiones simplemente por sus emociones, no va a ser una persona objetiva.
¿Por qué? Porque es que necesito, En digamos, vivo. solventar esta carencia y esta necesidad, ¿ya? Eso es un punto. Por ejemplo, a nivel económico, a veces nos dejamos llevar de el consumismo. Entonces, mi preocupación es que, por ejemplo, me corten los servicios de la casa. La pregunta es, si nos devolvemos hace 30, 40 años, donde no había electricidad, las abuelitas llegaban, lo mero que podrían hacer era cocinar, por ejemplo, en un fogón de petróleo, no sé si me entiendan en otros países, eh, o por ejemplo, digamos, en el campo, cómo se cocinaba, con leña, ¿cierto? Ah, pero es que me pueden cortar el wifi. ¿Qué hacíamos 20 años si no teníamos wifi, no había celulares? ¿Sí me hago entender? A veces es porque nos dejamos llevar, entonces nos creamos una necesidad completamente, nos volvemos como dependientes de lo que está en la modernidad. En la clase pasada hablábamos, por ejemplo, del que tiene el celular. Tiene un celular muy bueno, le está cumpliendo todo, le está cumpliendo todos los requisitos que necesita, supliéndole sus necesidades, y aparece el celular de moda, que es un celular, ¿sí o no? Porque a veces nos dejamos llevar simplemente de esa presión económica, no puedo estar menos que el vecino, no puedo estar menos que fulano, ¿sí? Y a veces hay un adolecer, por ejemplo, sobre el pasado. Ah, pero es que las decisiones que tomé, las oportunidades que perdí, ya, el asunto de los fracasos, cuando una persona tiene un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto lo trabaja y por alguna razón no se dio, o que llegó a la bancarrota, ¿sí? El tener esa capacidad de transformar ese dolor en oportunidad, de ver esa situación que vivió, como decir, un momento, es que ese empleo se terminó, pero hay otras puertas abiertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces creamos una dependencia de todas las cosas. Vamos a este ejemplo. Digamos, ahorita los auriculares se me perdieron. Creo una dependencia. Ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? Necesito los auriculares. ¿Qué pasa? A veces hay una dependencia total en el celular. Hay gente que no cena, no almuerza y está con el celular. ¿Sí o no? Nos dejamos como controlar de ese tipo de cosas externas. Entonces, de ahí nos creamos esas necesidades y sumamos más y más y más preocupación. ¿Sí me hago entender? Ahora, la preocupación tiene algo positivo que significa que eres una persona responsable. O sea, cuando a una persona no le importa nada, relajada totalmente, sí, ahí hay un indicio de que es una persona irresponsable, ¿sí? Pero tenemos que entender una cosa es la responsabilidad, pero otra cosa es sobre preocuparme con un montón de cosas. A veces nos preocupamos porque no atacamos situaciones como que, por ejemplo, es que eh, me preocupo porque este mes me he dado cuenta que no tuve la mejor administración del dinero, ¿sí o no? Entonces, ahí te está dando una lección este mes de que el próximo mes, las próximas decisiones que tomes o toda decisión que tenga que ver con finanzas, tienes que ser una persona consciente que no te puedes meter en 5 o 10 tarjetas de crédito. Sí me hago entender. A veces nos creamos las preocupaciones nosotros mismos. Es decir, a veces nos ahogamos en el propio vaso de agua. Nos creamos la necesidad. ¿Sí? No sé si me quieran hacer algún comentario, me están entendiendo el mensaje, las escucho, las escucho, hola, Pues creo que no hay participaciones, pero sí tiene mucha razón en el tema que desarrolla Rabanit, porque de repente
creo que la mayor preocupación de la mayoría de los seres humanos principalmente es el dinero, ¿no? Nos hemos hecho autodependientes del dinero y no vemos que el dinero es un recurso, sino lo tomamos como que es lo principal para el diario vivir, cuando en realidad pues lo principal es la bendición del Eterno, la bendición de Hashem. Amén. O sea, el dinero, por ejemplo, místicamente es energía, porque yo, por ejemplo, con el dinero, yo lo puedo utilizar para hacer horas desde acá, puedo utilizarlo obviamente para comprar alimentos, para cumplir mis necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos dejamos abordar de todo. Hola. Se fue el audio. Sí, hola. ahora sí me escuchan. Sí. Ya, listo. En algún momento como que se bloqueó esto, no se queda yo hablando sola. Bueno, entonces lo que yo decía es que, por ejemplo, el dinero es entendido como energía, ¿cierto? Yo con el dinero puedo hacer muchas cosas, pero el dinero de cierta manera a mí no me puede llenar vacíos o carencias del alma, nunca, ¿sí? O sea, yo necesito tener paz interior. Si yo tengo paz interior, es decir, yo tengo un control consciente de las cosas necesarias, pero hay cosas que a mí tengo que trabajarlo de que yo hay cosas que yo no las puedo controlar. ¿Sí me hago entender? Hay un artículo que me llamaba mucho la atención y es aceptar tu realidad. Eso nos cuesta mucho a los seres humanos, aceptar la realidad que tenemos. No estoy hablando de resígnese, ¿sí? Sino estoy diciendo es porque hay cosas que Hashem permite en la vida de nosotros que cuando no las aceptamos entramos como en un adolecer. En un adolecer como que cuando empiezas a decir, pero es que yo, por ejemplo, digamos, soy una administradora de empresas, un ejemplo, y yo ya debería trabajar, digamos, en la mejor empresa de esta ciudad, porque yo tengo las capacidades y yo veo que mi amiga triunfó y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? En fin, ¿cierto? O sea, siempre la persona está en un adolecer de todo. O sea, ¿en qué sentido? O sea, la gente quiere a veces como equiparar todo, porque yo me lo merezco, porque yo lo necesito. Y aunque aún no lo necesites, te creas la necesidad que necesitas. Entonces es bueno, por ejemplo, digamos, mirar realmente qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para vivir? Y cuando estábamos hablando en la clase pasada acerca de la economía, ¿cuáles son tus prioridades? O sea, si tu ansiedad y tu preocupación es tener un nivel económico alto, pero eso va a ser a costa de endeudamiento, ¿sí? Tienes que entender que vas a pagar un precio de intranquilidad. Pero si, por ejemplo, digamos, poco a poco, como la hormiguita va trabajando, va construyendo, ¿sí o no? O sea, lo que hacemos conscientemente y lo hacemos con sabiduría, con temor de Hashem, con entender, esa bendición Hashem me la dio a mí, yo la aprovecho. Vamos a este punto, Joseph Hassadi. Joseph Hassadi, ¿sí? Podríamos decir, Joseph Hassadi podría pensar, perdí mi juventud, 18 años, en un país extranjero, no tengo a mi papá ni mi mamá, estoy en la cárcel, ¿cierto? Más adelante usted sabe que fue injustamente que me metieron en la cárcel. Ya, entonces Joseph Hassadi puede haber tenido dos decisiones. Una, hasta suicidarse, ¿sí o no? Otra, haberse entregado totalmente a la pena y, qué pereza vivir, o simplemente tanta desmotivación que Dios me lleva, me traiga. Pero Joseph Hassadi, ¿qué dijo? O sea, aún en esta realidad que yo no puedo cambiar, porque la realidad de él era que era una cárcel,
Y él no estaba ahí simplemente con personas buenas, estamos hablando con lo peor de la sociedad egipcia, con matones, violadores, o sea, él humanamente puede haber sentido miedo, obviamente. La decepción de que ser vendido por sus hermanos, o sea, tenía su conflicto familiar. Es decir, yo soy bien parecido porque Joseph no era bobo, es decir, sí, yo soy bien parecido, soy un hombre joven y mi esposa, ¿qué? ¿Sí me entienden? Entonces, por todos los frentes, vamos a ver que Joseph Hassadi tenía carencia, por ejemplo, a nivel, digamos, emocional, no tenía una pareja, no podríamos decir que tenía un proyecto de vida económico. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel, era simplemente un empleado, no tenía cómo resurgir, ¿sí? No tenía el apoyo de su familia, todo estaba como en contra de él y todo estaba cerrado, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Joseph Hassadi? O sea, él primero tuvo su duelo, o sea, tuvo su situación dura, su dolor, mis hermanos me vendieron, pasó mucho tiempo en la cárcel y llega un momento que Joseph Hassadi se reinventó, ¿sí? O sea, decir, no, yo no me puedo quedar acá. ¿Por qué lo digo? Porque hay una parte de la Torá que dice que Joseph cuando interpretó el sueño le dijo inmediatamente al sirviente del rey, ¿sabes qué? Ve, aboga por mí, como quien dice, vos que estás en la rosca para que me saquen de aquí. ¿Eso qué significa? Humanamente, si él pensaba que de esa manera vendría, digamos, la liberación de él y la salvación. Y Hashem le puso otros años más, ¿ya? Pero hay algo muy importante en Joseph, que él cambió de actitud. Joseph podría tener noches que no podía dormir, imagínense, pues que yo no tengo futuro acá. Pero ¿qué pasó con Joseph? Joseph siempre, él fue un ser humano y es lo que tenemos que ser conscientes en esta noche, porque a veces espiritualizamos mucho los personajes de la Torah y decimos, ah, no, pues que Abraham no es Samuna. No, es que Abraham tuvo su proceso. Sara y Menú tuvo su Exacto. proceso. Joseph, ¿qué es lo único que hizo? Yo voy a hacer lo mejor. Esa es mi realidad, Hashem. Estoy en esta cárcel. Sí, tengo que ser un buen administrador de la casa de Potifar. Antes de él estar sí, él estaba en la cárcel, y él cuidaba a los presos y todo. Fue un líder en su momento, ¿sí o no? O sea, él no se dejó como decir, él podría haberse amedrentado y haberse afectado de todas las circunstancias que tenía, pero él dijo, no, yo salgo adelante, ¿sí? Es que Hashem está conmigo. Yo no veo futuro, pero Dios sabe por qué me tiene en esta situación, pero Dios la puede cambiar en un momento dado. Entonces, mire, verá que de ahí vamos a ver que no dice la Torah, y Joseph no dormía ninguna noche pensando y qué va a hacer, y nada, Joseph dormía, o sea, porque si Joseph no hubiera dormido, se hubiera enloquecido tanto rato, ¿sí me entienden? ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas tenemos las preocupaciones más pequeñas y otros muy grandes. Todas ustedes son un mundo, ¿sí? Tienen sus cosas, sus retos, sus dificultades, pero la Torah nos está dando un mensaje, que Hashem puede cambiar la situación en un momento dado, pero cuando nosotros estamos Así es. hablando de la preocupación, que si la persona no la controla, la puede llevar a altos niveles de ansiedad y de una ansiedad que se puede descontrolar. ¿Sí? Es decir, usted puede estar acostado en su cama, pero si usted no tiene ese autocontrol, a usted los pensamientos la pueden empezar a dominar, la pueden controlar a usted, la pueden gobernar y la pueden someter. ¿Sí me hago entender? Por eso es que tenemos a personas que, digamos, están en un sanatorio, me disculpan, están en un psiquiátrico, porque dicen que empezaron a recordar, a traer pensamientos, situaciones traumáticas, frustraciones, todo este tipo de cosas, y los dominó el nerviosismo, y ya eso los llevó a somatizar y a manifestar un nerviosismo excesivo y una ansiedad, y ya necesitan hasta pastillas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta noche? Es acerca de ese trabajo
para nosotros, aunque tengamos situaciones difíciles, porque es que no les voy a decir a ustedes, no, ¿sabe qué? Hágase la oreja corta, ignórela, usted no tiene su realidad. O sea, todas ustedes tienen su realidad, ¿sí o no? Ya sea con los hijos, ya sea con la pareja, ya sea, digamos, con la parte financiera, con la salud, con cualquier situación, preocupación que tengan, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que dice la psicoterapia y nos dice el judaísmo? ¿Qué consejo nos da? Tenemos conocerse a sí mismo, o sea, detectar por qué estamos preocupados, por qué estamos ansiosos, empezar a, como yo dije, a mirar a ver cuál es la raíz de lo que está ocasionando y hasta dónde, por ejemplo, en la mente, si es mucho el temor o la preocupación, ¿qué podría pasar peor de eso? ¿Sí me hago entender? O sea, como atacar en ese momento y pensar, bueno, realmente hasta qué punto yo podría llegar a lo más bajo de esta situación, ¿sí? Yo voy a remitirme a tomar como ejemplo, digamos, los venezolanos, ¿sí o no? Con el permiso de la señora Katiuska. Por ejemplo, digamos, los venezolanos han pasado momentos muy difíciles a nivel económico. Tenían sus comodidades, tenían su luz, tenían su internet, y llega un momento que empieza a cambiarles el panorama, ¿sí? La vida, y ya les cortan la luz, entonces que ya hay que conseguir agua porque agua no se consigue, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están volviendo unos máster en ese sentido porque están viviendo una prueba muy difícil. Pero aún así yo vi algo que me llamó mucho la atención y por eso yo puse el ejemplo de, digamos, a alguien le cortan la luz, ¿sí o no? Las que han tenido cortes de luz, por ejemplo, la señora Katiuska, o si usted apaga todas las luces de su casa, usted va a sentir miedo, ¿sí o no? Ay, ¿yo cómo me voy a dirigir? Pero la pregunta es, ¿no hay velas? ¿No hay linternas? O sea, estamos en un mundo tan primitivo que no hay manera, por ejemplo, para uno buscar recursos, hasta el propio celular. Por ejemplo, ¿cómo hacen en Venezuela cuando hay esos cortes de luz o los cortes de agua? Porque ellos tienen abastecimiento con el agua y creo que es una motobomba. Pero ellos aprendieron, aunque no estoy diciendo que se queden ahí, sí, pero estoy hablando es que hay cosas que yo no puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, han aprendido a ser recursivos. Yo he hablado con personas que me dicen, no, es que mira, por ejemplo, si han habido escasez de alimentos, yo me he reinventado y he hecho arepas, por ejemplo, con zanahoria. ¿Sí me entienden? O sea, que lo que a veces nos perdemos es que nos da temor de perder el confort y la comodidad. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que nos aterra más. No estoy hablando de ser irresponsables y ser tranquilos en el sentido de que Dios mío me traiga, camarón que Señor me lo lleve a la corriente. No, estoy hablando es, ejemplo, digamos, si usted está acampando, usted tiene en ese momento el fogón de la cocina que usted tiene, la cocina integral, el horno. ¿Cómo es su situación? Usted tiene que prender un fogón de leña y a usted le están picando los mosquitos y usted está feliz. Y está haciendo un sancocho, una sopa en leña. ¿Por qué aceptamos esa realidad? Y nos cuesta es cuando, digamos, se nos mueve un poquito la butaca, por ejemplo, digamos, perdemos el empleo, ¿sí o no? Hay una situación y ya la persona dice, ay, ya, se me acabó el mundo. ¿Sí me hago comprender? ¿Por qué? Porque no queremos perder la comodidad, no queremos perder ese confort. No, a veces no queremos esforzarnos, porque inclusive hay muchas anécdotas de personas que han perdido empleos que se veían súper buenos, lo mejor, no, por ahí es. Y a veces, como dice el rabino Mishan, Hashem cambia los planes de nosotros para que esos planes nos arruinen.
A lo mejor pensamos que ese empleo, ese bufete de abogados, esa gerencia, ese contrato millonario era el que necesitamos. Pero Hashem en su providencia dijo, no, tú no sabes qué te va a pasar en ese empleo, qué problemas te puedes meter. Yo te voy a cambiar los planes. Vas a pasar un momento difícil, pero antes vas a descubrir que eres una mujer creativa, eso te va a llevar a estudiar más, a esforzar más. ¿Sí me entiendes? Te están presentando otras oportunidades, te va a dar crecimiento espiritual. Entonces vamos al que está acampando. Por ejemplo, cuando yo estuve en el grupo de Scout, nosotros nos enseñaron a ser muy estrategas, a prender un fogón, así hubiera frío, saber entonces que vamos a cavar un hueco en la tierra, que tenemos que hacer una fogata de otra manera, hay que medir, por ejemplo, cómo es que viene el viento, la dirección del viento. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Se nos pierde como la recursividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los miedos que nos acostumbramos mucho a ese materialismo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el celular se dañó, ya no volvió un mundo, ¿sí? Ay, se dañó el celular, ¡ah! Se acabó el mundo, no duermo, ¿sí? O sea, hay cosas como cualquier cosa nos preocupa, pero es que no se han acabado los mecánicos, los ingenieros, no se han acabado los celulares, ¿sí? O sea, se puede arreglar. Entonces, lo que nos quiere decir es que yo puedo también trabajar en mi recursividad, en decir, sí, pasó esto, sí, estoy preocupada, debo un montón de cuentas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan B voy a hacer para conseguir dinero? ¿Sí? O sea, el dinero está ahí, pero ¿qué necesitamos nosotros? Ser personas creativas. Obviamente, Hashem, tefilá, Hashem, tú sabes, tengo esas necesidades y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nos sumemos a la tristeza, nos vamos a bloquear totalmente. Una persona triste y desmotivada no va a pensar de manera objetiva. Todo lo ve cerrado, ¿me comprende? Pierde la alegría. En cambio, cuando usted tiene esa fuerza y esa alegría, esa motivación, usted dice, no, voy a hacer, como decimos aquí, empanadas para vender. Hay mucha gente que en la calle le dijeron un día en su trabajo, no trabaja más, con 4 muchachitos. Y la señora que dijo, no, yo voy a sacar a mis hijos adelante, voy a hacer empanadas. Y esas son las historias de empresas que empezaron de una manera manual y casera en una casa. Conocí una señora que todo lo tenía cerrado, no tenía apoyo del esposo, economía completamente paupérrima. ¿Y qué pasó? Esa señora dijo, yo voy a hacer tortas de carne. Y empezó a hacer tortas de carnes, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Puso como decir, su maquila, le puso su sello personal, su sabor, tan rica y tan deliciosa que compró una casa con eso. ¿Sí? O sea, por eso es que el Talmud dice que el negocio que va a prosperar, Hashem no lo va a conocer. ¿Por qué? Porque primero tenemos que conquistar con tefilá. Si queremos tener éxito en las cosas, en los proyectos que emprendemos, tefilá, y luego hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo. ¿Sí? Si trabajamos en nuestro esfuerzo, o como me dice mi querida madre, me dice, mija, lo que uno pueda hacer hoy, hágalo hoy, porque después está en la cama preocupado. Ay, no fui a tal cita. Ay, dejé esto para hace 15 días. Ay, dejé de hacer tal cosa. Y empieza y se le da el sueño. No, lo que usted pueda hacer hoy, hágalo hoy. ¿Sí? Eso también es planificación. ¿Sí? No sé si tengan alguna anécdota, alguna pregunta. ¿Y qué les parece lo que estamos estudiando? Yo tengo una anécdota. Mi nombre es Gisela Hernández. Hablen, por favor, más fuertecito. Que yo tengo una anécdota. Mi nombre es Gisela Hernández. Pues sucede que hace 2 años, precisamente, mi esposo se Gisela, háblanos, por favor, más fuertecito. A ver, déjame ver si es por eso. Sí, ¿Así me escuchan un poquito mejor? ahora sí mejor. Ok.
Les comentaba que hace precisamente 2 años, o sea, mi esposo se quedó sin trabajo. Entonces, cuando se queda sin trabajo, obviamente, como que se empieza a decaer los ánimos, la confianza y todo. Pero entonces él me decía que emprenderíamos un proyecto que teníamos, un proyecto de negocios. Entonces le dije que sí. De hecho, nos mudamos del lugar de residencia donde vivimos actualmente. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Nos trasladamos casi 9 horas a un estado, que es en Zacatecas. La situación que ahí empezamos con ese negocio y empezó la familia. Tengo 3 niñas, tengo 3 jovencitas. Entre los 5 y un hermano empezamos a trabajar. La cosa es que la situación se dio de una manera muy buena porque estábamos en plena pandemia, cuando no podíamos tener contacto, o sea, porque es un negocio de alimentos, con la gente, y más sin embargo, Hashem siempre nos dio todo, o sea, siempre en su momento nos dio todo. A veces la situación era, no se podía pagar luz y agua porque los servicios son muy caros de este lado, porque para extraer agua del cerro, pues sí es muy caro, o sea, bajarla. Entonces, pues yo lo único que hacía era pura tefilá, y decía, voy a hacer tefilá y me voy a poner a trabajar. Lo que tengo que hacer es trabajar, o sea, ocuparme. Lo que tengo que hacer es animar a las personas para que salgamos adelante. Y lo más importante, tener el bitajón, ¿no? La confianza en que Hashem nos iba a ayudar. Pues la cosa es de que empezó a crecer esto, empezaron a llegar colaboradores. Ahorita ya hay 3 colaboradores que están con nosotros y cada vez que la situación se pone así como que un poco difícil, a mí me queda bien claro, pero bien claro que el Eterno en Rosh Hashanah nos decreta nuestra parnasa. Entonces me doy cuenta que nadie nos va a quitar nada que no nos corresponda, ni tampoco nos van a dar nada de más, ¿no? Que nos A ver, corresponde. Entonces, por la gracia de Dios, esto ha funcionado de manera pues muy buena para todos, porque los colaboradores siempre dan todo de sí y nosotros obviamente les regresamos lo que tenemos. Y a mis hijas lo mismo, ellas están medio tiempo en escuela estudiando en línea y el demás tiempo están trabajando con nosotros. Y la verdad yo siento que Hashem nos ha bendecido de manera muy grande, o sea, es lo que yo siento, porque por cualquier situación o por cualquier cosa, Él siempre se manifiesta de una o de otra manera. Y me doy cuenta, o sea, del ambiente o sea, el ambiente de la pandemia sí es muy difícil, es muy duro, pero yo pienso que depende mucho de la confianza que se tenga en el Eterno. Y la verdad es que pues, pasión no también. está dado y gracias a Dios, pues vamos, ¿no? De manera pues correcto. O sea, esa es mi anécdota que tengo y estoy muy agradecida, pero profundamente agradecida, porque junto con la fundación ellos me han dado también mucho apoyo, mucho soporte, mucha ayuda. Y me doy cuenta que si uno se empieza como que a enfocar en otra cosa, como que empieza a perder y se empieza a desanimar. No, yo me he dado cuenta que uno tiene que empezar a trazar objetivos. Uno tiene que decir, de este tiempo a este tiempo tengo que hacer esto. De este tiempo a este otro tiempo tengo que lograr esto otro. Y por ejemplo, también en la fundación me pongo metas. Yo digo, de este tiempo a este tiempo tengo que entregar este trabajo. O sea, siempre estar como que todo el tiempo trabajando. Así es como me he dado cuenta que dejo de estar pues con ese desánimo, ¿no? O esa tristeza o esa desconfianza. Yo siento que es precisamente el creer, el ver, o sea, todo lo bueno que Hashem nos ha dado, porque la verdad nos ha dado demasiado, y se nos ha dado más de lo que realmente merecemos. Y pues me siento muy contenta por eso, y sí se los quería compartir. Claro, Hashem. Todo. Es importante lo que usted resalta y es agradecer a Hashem por esas bondades. Hay algo bien hermoso que me parece que es una enseñanza espiritual muy linda y es, por ejemplo, cuando estamos hablando del tiempo del jubileo, con el pueblo de Israel, le dice Hashem, ustedes van a cosechar eh, tanto tiempo, después van a descansar y no van a cosechar y van a, como decir, tienen que depender totalmente de mí. A veces espiritualmente Hashem nos pone ese tipo de pruebas, ¿sí? Porque a veces la persona tiene su confianza es mi trabajo, lo que yo hice, lo que yo produzco, cómo está el país, pero realmente Hashem nos dice, mira, es que yo estoy acá, o sea, simplemente que confíes en mí, que hagas tu esfuerzo, que hagas tu parte y yo te voy a bendecir y tener agradecimiento. Por ejemplo, escribir las bendiciones que uno ha tenido, no olvidarlas. El Salmo 100 es un salmo muy bonito de agradecimiento, 145.
se pueda en algún momento, por ejemplo, invitar amigos a hacer una cena de agradecimiento, llama Seudato Da, como una Seudato de agradecimiento. Así como cuando se tiene un bebé y hay una ciudad, se puede hacer, queremos hacer una cena, una ciudad de agradecimiento por los beneficios y bondades que nos ha dado. En fin. Y lo que usted resalta es ocuparse en vez de preocuparse. Esa es una de las estrategias. Cuando se está ocupada en cosas, en lo uno, en lo otro, y más cuando se enfoca en ayudar a los demás, los problemas suyos pequeñitos, aún económicos, se van resolviendo, porque se está dejando de lado su ego, y se está pensando en los demás. Pero hay que tener un equilibrio, o sea, yo no me puedo endeudar, ¿sí? Vender la casa para dársela a los pobres. O sea, tampoco, yo no puedo dejar de mercar en mi casa por dársela a la gente que necesita. Yo puedo sacar mercado de mi casa, hablo con mi esposo, estoy casada, ve amor, ¿qué te parece? Yo quiero dar un acto de acá, o estás mercando, amor, venga, llevemos aceite, llevemos arroz, llevemos frijoles para las personas que necesitan. ¿Sí me hago entender? O sea, ese tipo de cosas, pero no es correcto, digamos, voy a hacer un préstamo en el banco y me voy a endeudar hasta que no más pueda porque es un acto de acá para ayudarle a los pobres. No. O sea, de lo que yo tengo de mi sueldo, yo puedo decir, bueno, mi sueldo es tanto, voy a sacar, digamos, no sé, un tercio de eso, un porcentaje, ¿ya? Lo puedo dar en acá, pero no es que vino el sueldo y amor, ¿y usted qué? El sueldo, no, pues yo lo di en acá. Entonces los pasajes, ¿qué? ¿Cómo vas a pagar el arriendo? ¿Cómo vas a pagar los alimentos? ¿Cómo las vas a ocupar los tenis a los hijos? ¿Sí me hago entender? O sea, tenemos que ser muy conscientes, sensatas en eso, y a veces también tener actitudes de monad. Por ejemplo, listo, tengo para comprar tal cosa, pero sé que una persona necesita, voy a desajustar un poquito y le voy a dar a esta persona. Mire, Hashem no se queda con nada. En algún momento yo he hecho eso, no lo pruebo y lo hago. O sea, no digo, ay, mire, dice acá. O sea, pero sí lo he hecho. Digamos, me he dado cuenta que alguien necesita, ¿sí? Y yo, ay, yo tenía esa plata, de pronto no sé, ¿para qué? Para comprarme otra cobertura, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ay, no me la voy a comprar otro día. Otro día, cuando me entre dinero, la voy a comprar. Esta persona necesita porque está pasando un momento difícil, no tiene cómo pagar el arriendo o tiene sus necesidades. Aquí te mandaron del cielo, no le digo fui yo, ¿sí? O sea, esos son actos de SEDACA. Hemos hablado acerca de los niveles de SEDACA, creo que una vez los tratamos y si necesario volvemos los tratamos. Pero es importante, como hemos hablado en otras clases, saber administrar la bendición que Hashem nos da. Muchas gracias por todos los aportes que están dando. Vamos a continuar, desarrollamos autoconciencia. El otro punto es el control. Una vez que entendemos la naturaleza de las preocupaciones, la raíz, su fuente, en fin, empezamos a trabajar en el pensamiento, en el habla y en la acción. Es decir, empezar a discriminar. ¿Esos pensamientos son reales? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué recursos tengo, por ejemplo, para solventar esta necesidad? Como yo dije, por ejemplo, los venezolanos, los vi en una época en los videos que no tenían cómo calentar la comida, inmediatamente se le ocurrió la idea, no, vamos a hacer fogones en la calle y todos ahí calentando las arepas, la carne y todo, ¿sí o no? Entonces, otra persona se enloquece, ellos que pues nos toca así que vamos a hacer, y ahí ponían su música y como ellos dicen, su guachafita, ¿cuál es la otra palabra que utilizan mucho? El chalequeo, ¿sí o no? Y chalequean y todo, en fin. Y eso, ese chalequeo, el bonche, el chalequeo, les ha ayudado a poderse sobreponer a una situación tan dura, ¿sí o no? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, listo, yo ya discriminé y digo, bueno, mi preocupación,
La preocupación mía es que me queda oscura. Bueno, pues para entonces, pues yo luego hacer mi esfuerzo, apagar la luz y todo, pues, pero si toca así con velas, compremos velas, ¿sí o no? O sea, es ver como ese tipo de cosas, que me puedo más reinventar. Es que, necesito ropa y nos damos la necesidad de ropa, de zapatos, y como le decimos al esposo, amor, no tengo nada que ponerme. Y vestidos, 20 vestidos, no, usted no es que no tenga nada que ponerse, sino que quiere estrenar, que es otra cosa. Pero a veces exageramos la cosa, ¿sí? Entonces, no, o sea, tenemos que ser conscientes y decir, no, tengo es un capricho. O cuando todo nos lo ofrecen, vea señora, métase en este de crédito, haga esto, sí, lo puede pagar en cuotas y uno dice, ay, sí, y como, claro, y si yo me compro esos tenis que yo quiero, y si yo hago esto, pero a veces hay un pensamiento ilusorio de que es, ¿cómo me ven mis amigas? ¿Sí? ¿Vale la pena endeudarme? ¿O será que esa plata sí es necesario hacerlo para eso? Eso nos va a ayudar a nosotros a atacar esos frentes de preocupaciones que vamos a creer necesariamente. Porque lo que hablamos en la otra clase, o sea, si empezamos como a decir mejor el dinero, tenemos un plan A y tenemos un plan B, nos está entrando dinero, entonces digamos, usted tiene su profesión, que usted diga, yo por qué no aprendo otro oficio, o por ejemplo, digamos, yo tengo que buscar hacer otra cosa, un plan B, ¿sí me entienden? ¿Qué es lo que pasa aquí? A veces como que, no sé, como que estamos como el caballo que le ponen ahí para que, sí o no, como dice el Salmo, que no ve ni para aquí ni para allá, ¿sí? Entonces de ahí nos enfocamos es en ese punto. Pero hay personas que tienen un plan A, un plan B, un plan C. Si se busca en YouTube, se dice, ay, pues que yo no tengo ni idea de nada de administración, pero en YouTube se encuentra cómo ser emprendedor, requisitos para el emprendimiento, ¿sí? Cómo por ejemplo, digamos, si usted le da temor a hablar en público, cómo hablar en público, todo ese tipo de cosas. A lo mejor en esas crisis usted no sabía que tenía todas esas fortalezas, llegó un momento, wow, yo no sabía que tenía esas habilidades, ¿sí? Yo voy a contar una experiencia personal. Cuando yo empecé en la educación, yo venía trabajando en una escuelita por allá, sencillita, que eran 2 aulas nomás. Cuando voy a un municipio y llego a un megacolegio, una cosota así grande, un colegio grandísimo, y yo, Dios mío, yo bien imprimí para salir a la universidad, para empezar a trabajar en un colegio de eso. Mire, como era la nueva, y el que es nuevo entra quedando, entonces me pusieron que a preparar el proyecto ambiental del colegio, era jefe de área, yo no sabía eso ni cómo se comía, ¿sí me entienden? Porque apenas estaba aprendiendo la experiencia, estaba tomando experiencia en la educación. Cuando me dice el profesor más viejo y más antiguo y me dice, te toca exponer ese proyecto. ¿Y yo a quién? A todos los profesores y al rector. Y ese rector era más estricto, de un respeto, a mí me dio de todo. Sí, o sea, yo no, a mí me da temor hablar en público así. Yo decía, uy, pero si hablar así, no, Dios mío, ¿qué le parece ese rector, todos esos profesores? Y no, y se lo tiene que exponer a los profesores, a los padres de familia, y va a ser usted profe. Primera vez, yo llegué a mi casa llorando, pataleando. Mi mamá lo que me dijo es, mija, ¿cómo así? Yo dije, no, yo voy a renunciar porque usted está muy nuevecita, o sea, está muy joven. Entonces yo tendría por ahí como que, no, por ahí unos como 20 y pico. Y entonces yo salí, yo sentí como que el mundo se me estaba desbordando, se me estaba pues desmoronando. Yo dije, no, esto es muy difícil, yo no soy capaz, como que era más allá de mis fuerzas. Hice tanta pataleta que mi mamá me dice, a mi hija, vaya si quiere renuncie, pero eso se está privando la oportunidad de usted descubrir quién es usted. Si Dios le puso ese reto, acepte lo que usted es capaz. Mejor dicho, me dejó sin argumentos.
yo dije, listo, voy a tomar este reto y voy a hacer un buen trabajo. Y empecé a trabajar en el proyecto ambiental, a organizar la exposición. Le dije a Hashem, tú vas conmigo. Toda esa exposición, yo le dije, yo tengo mucho miedo, tengo mucho susto, mejor dicho, me tiemblan hasta las piernas, pero tú eres el que me va a ayudar con ese auditorio. Todo lleno ese auditorio. Mire, mi exposición fue tan excelente que el rector me felicitó. Me dieron una carta de reconocimiento y mi proyecto pasó a ser uno de los opcionados para ser presentados en un foro municipal. ¿Sí me hago entender? Y yo ahí yo descubrí, porque me decían, usted es muy buena, usted es conferencista, me decían. Yo dije, yo no, que no, pero es que usted habla muy bien, ese tema tan bueno, profe, excelente trabajo. Yo ahí empecé a dar cuenta de las habilidades que Hashem me había dado. ¿Sí? Entonces, yo tenía que tomar decisiones y decir, bueno, me voy a asumir en la tristeza, en la pataleta, renuncio y me hubiera perdido la oportunidad de crecer a nivel profesional, de tener experiencia, obtenerla, ¿ya? Entonces, mire, verá, esos que eran miedos irreales. Entonces hay que confrontar eso, miedo real y miedo irreal, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias para salir de esos miedos que yo estoy viendo irreales? ¿Y qué voy a trabajar para superar, digamos, o atacar esos miedos que yo digo que son reales, pero que simplemente me están diciendo esfuércese o trabaje, ¿sí o no? Ya vamos a ir terminando. Por eso es importante articular el pensamiento, la palabra y la acción. Otro punto bien interesante es que cuando hay, por ejemplo, digamos, preocupaciones, es importante ver o atacar, o sea, en el pensamiento, qué cosas puedo yo hacer o qué recursos puedo yo tomar, qué acciones puedo yo hacer para salir de esta situación o no llegar a ese miedo irreal que me está presentándose como algo real. Ese es otro. Y tenemos el compartir esas situaciones. A veces la gente se guarda todo, ¿sí? Están en una situación de tristeza, de dolor y dice, no, yo inmundo y me meto aquí en mi urna y nadie lo tiene que saber. Pero Hashem nos dio la palabra para poder comunicarnos y decirle, por ejemplo, a las personas lo que estamos sintiendo no es a todo el mundo, pero sí a personas que son de Torah, digamos, o tengas una mamá que te escucha, o una amiga que te dice, bueno, ella es temerosa de Hashem, es sabia, en fin, tú puedas ponerle y decirle, esto es lo que me está pasando. ¿Qué dice el rey Salomón? Dice, si hay preocupación en el corazón de una persona, que lo articule y una buena palabra lo convertirá en alegría. Además, sacar algo de tu interior y ventilar sentimientos negativos puede traer un inmenso alivio emocional. Pon tu carga sobre Hashem y Él te sustentará. ¿Qué es lo que pasa? A veces la gente dice que yo no tengo a quién decirle, porque vivo sola, mis hijos, por ejemplo, en el caso se fueron, no tengo un esposo, o puede ser que tenga un esposo ahí en cuerpo, pero no está realmente cumpliendo la función como pareja, cualquier situación. Bueno, yo les invito a que vean el Salmo 27, que vimos una exponencia acerca de eso, un shur sobre el Salmo 27, aunque tu padre, tu madre te abandonen, con tu acción te va a recoger de Hashem, es como tomar a Hashem, pues yo siento aquí, de Hashem, me está pasando esto, me duele esto, tengo preocupación en este sentido, o sea, no sentir que Hashem te está juzgando, sino contarle lo que te está pasando, él ya sabe, él lo sabe, lo que pasa es que a veces nos da pena, y como le digo a Dios, y nos tenemos un enredo en la cabeza o en el alma que no sabemos expresarle, pero así me está diciendo, mire, simplemente cuénteme qué es lo que le está pasando.
usted va a sentir como que, wow, estoy haciendo como esa catarsis, me estoy liberando, estoy entendiendo mis sentimientos, estoy comprendiendo, me estoy encontrando a mí misma y eso me va a dar fuerzas para salir adelante. ¿Sí? Puede ser que el mismo día Hashem te ponga un shur que te diga, wow, ese era el shur que yo necesitaba. A mí me pasó hace poco, yo había hablado con Hashem la noche anterior y simplemente puse la dosis diaria de Torah. Yo dije, ¿quién sabe qué van a hablar? Y me dijo Hashem lo que yo necesitaba. Me puse a llorar y dije, wow, es lo que yo necesitaba, ¿cierto? Bueno, tenemos acá confronta tus temores, ya lo hablamos, transformación, la última etapa, ¿sí? En esa tercera etapa pasamos de solo controlar la preocupación a cambiar el rasgo personal que la causa para que no vuelva a ocurrir. Maimónides explica que al repetir muchas veces actos positivos apropiados, creamos gradualmente nuevos hábitos y cambiamos rasgos negativos. Por ejemplo, una persona cuyas preocupaciones son causadas por ser demasiado controladora, de repetir acciones que muestran una mayor flexibilidad, una persona floja, un poco floja, que siempre un poquitico posterga, que no es tan psicorrígida, que se vuelve más flexible. Me hago ese tipo de situaciones. Dice, con esos cambios, una persona se vuelve capaz de pasar naturalmente un estado de calma y a sentir más alegría en la vida. Dice Rabino de Calle, la alegría mora naturalmente en el corazón cuando se remueve la preocupación.